Estamos de vuelta en Al Vuelo y nos encontramos en los estudios de Nativa Televisión con Nancy Arellano, presidenta de Benactiva, para comentar un tema que también ha estado presente en el discurso de 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte y que está relacionado precisamente con la población extranjera inmigrante en nuestro país. Una de las propuestas que dio precisamente la presidenta Boluarte es hacer una serie de modificaciones en el Código Penal para facilitar la expulsión de extranjeros que cometen delitos. Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Tardes. Gracias por estar con todo nosotros. Bien, exacto. Muy buenos días, Paco. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinión te merece que haya tenido una parte, una mención importante dentro del discurso de la presidenta Boluarte este tema? Bueno, yo creo que el tema de los extranjeros en territorio son una realidad en el Perú. El Perú hoy día tiene una doble cara, ¿no? En términos de migración, no solamente teniendo un número importantísimo de peruanos en el exterior, que además son hasta un movilizador económico en el Perú, con más de 3.500 millones de dólares que aportan a la economía peruana, siendo trabajadores migrantes en otros países, sino que además tiene un importante número de extranjeros en territorio, principalmente de nacionalidad venezolana. La verdad es que era poco probable que no se mencionara en el discurso el tema de la migración. Creo que hubo distintos tonos en las menciones. En efecto, hubo una mención específicamente sobre la correlación o el enfoque de securitización, como se llama en términos migratorios, que es el enfoque entre criminalidad y migración, pero también hubo un enfoque sobre la necesidad de trabajar políticas para una migración segura, ordenada y regular, que es un enfoque, digamos, zanjado, no solamente a nivel mundial con el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, sino que además está zanjado en otros instrumentos normativos y obligantes. Recordemos que el pacto es solo un compromiso, no es obligante. La verdad es que concentra una serie de estándares que ya existen en los estados, que ya existen en las normativas. De hecho, la Constitución peruana es una constitución que garantiza derechos fundamentales por territorialidad, es decir, desde que estás dentro del territorio y no por nacionalidad, lo que la hace una constitución bastante omniabarcante en materia de derechos y de garantías. En este sentido, yo creo que primero partir de ahí, ¿no? Se opera dentro de la Constitución. Y dentro de la Constitución hay un Estado de Derecho, hay una garantía de derechos fundamentales, etcétera. Entonces yo creo que hay que leer esos discursos, esas menciones, entendiendo por un lado cómo se circunscriben al funcionamiento del Estado, cómo se circunscriben en el marco normativo, y luego entender también que, bueno, así como existe la política como estructura, donde está la Constitución y están todas las leyes, etcétera, está la política como coyuntura. Y está la política como resultado. Y como mensaje. Entonces, claro, en la coyuntura, los políticos operan sobre la coyuntura política y tenemos allí un reto muy importante en la construcción de narrativas sobre la migración, donde los formadores o los grandes formadores de opinión pública son los medios de comunicación por un lado y las autoridades por el otro. Y las encuestas cumplen un rol también importante en validar muchas veces la idoneidad de los discursos, que finalmente son escritos por equipos, y por equipos que toman una serie de decisiones en la selección de las palabras, de las ideas, etcétera, o deberían tomarlas. Pero además, en esta coyuntura que estamos hablando, tenemos modificaciones estructurales que recién se dieron y que son muy positivas para ordenar la migración. La necesidad de garantizar una migración segura, ordenada y regular pasa, en efecto, porque haya reglas claras y sanciones claras. Como habla Andrés Oppenheimer, justamente las sociedades desarrolladas tienen reglas claras y sanciones claras. Y nada lejos de lo que esperamos respecto de la convivencia ciudadana. Y en la convivencia ciudadana pues hay características específicas de los extranjeros en territorio que tenemos que cumplir una serie de prerrogativas porque no hemos nacido, nuestras historias vitales no radican en el territorio y hay que construir una identidad para estar en el territorio, para ser parte del sistema. Y por eso, mira, la amnistía migratoria que se aprobó durante la gestión actual, se aprobó durante la gestión del Congreso pasado y fue ratificada por la gestión actual,
las modificaciones al reglamento que permiten el paso del CPP a la calidad especial, dotando de carnet de extranjería, que es el documento realmente hábil en el territorio para operar, va a permitir que haya mayores grados de transparencia, conocimiento sobre los extranjeros en territorio. Lo que sí creo que es importante y es un reto es la narrativa diaria, más allá de la narrativa del 28 de julio, donde hay una asociación entre migración y delincuencia que no se sustenta en las estadísticas. Así es, porque, digamos, hablando objetivamente, y si uno observa precisamente las cifras y la data relacionada a índices de criminalidad, no son los extranjeros los que más delinquen y no son precisamente los que ocupan mayor población penitenciaria, y ahí precisamente te das cuenta de que es una narrativa perniciosa hacia el extranjero, ¿no? Sí, no, y además, mira, de hecho, si tú ves las cifras del INEI de 2015 a 2022, a cierre de 2022, la tasa de victimización en el Perú ha bajado 7 puntos. O sea, ni siquiera ha habido un aumento de la criminalidad generalizada. Tienes un periodo de tiempo, tienes una caída en la criminalidad y tienes la llegada de la migración. No es que hubo un repunte, un retroceso en las cifras agregadas. Así es. Entonces, yo creo que es importante allí a veces romper un poco el paradigma de polarización que pareciera estar dominando todos los discursos, ellos y nosotros, y empezar a entender todo en clave vecindad, ¿no? O sea, en clave de estamos todos en el mismo territorio, o sea, sector privado versus sector público, gobierno versus oposición, Congreso versus Ejecutivo. Creo que hay muchos versus que no nos permiten como construir soluciones. Así es. Y precisamente sería interesante escuchar más narrativas relacionadas a cómo aprovechamos los flujos migratorios. Totalmente. ¿No? O sea, cómo aprovechamos, por ejemplo, profesionales, ¿no?, venezolanos, colombianos, ecuatorianos o de la nacionalidad que sea, que puedan cerrar brechas de carencias profesionales en nuestro país, por ejemplo, en educación y salud. Perfectamente. O sea, fíjate tú que con la modificación que hubo en la pensa de estudios en la currícula escolar en el Perú en el 2018, se genera una necesidad de 41.000 docentes de educación física en el sistema, que no existen en el Perú, no los hay. No hay forma de contratarlos porque no hay. Pero sí hay en la migración alrededor de 9.000 docentes de educación física, que sería muy interesante que no solamente pudiesen entrar a formar parte de la satisfacción de esa demanda educativa, sino que además puedan favorecer la oferta formativa para cubrir realmente la brecha, formando a jóvenes que en este momento tienen que tomar la decisión de qué estudiar y hay una necesidad en el mercado y tienes profesionales que puedes aprovechar para que capaciten. En cuanto a la calidad deportiva, ya hay más de 36 atletas de alto desempeño de nacionalidad venezolana que hoy día compiten en nombre del Perú a nivel internacional, y muchos ganando de ellos medallas además en los Panamericanos. Así es. Y lo mismo ocurrió con los médicos en la pandemia. Más de 4.500 profesionales de la salud venezolanos estuvieron en primera línea de lucha contra el COVID y el 98% de los pacientes son peruanos porque estamos en el Perú. Entonces, la cara positiva tiene que prevalecer, no solamente porque es la cara que realmente aporta al país y al desarrollo, sino porque además es la cara inmensamente mayoritaria. Y nadie está diciendo con esto que hay que ignorar el fenómeno delictivo. Hay que abordar el fenómeno delictivo y hay que abordarlo correctamente. Es decir, delincuente es delincuente. Nadie quiere un delincuente. A mí no me interesa un delincuente si es de una nacionalidad u otra, si es bajo, si es alto, si es flaco, si es gordo. O sea, no por eso nadie quiere que haya delincuentes. Y ahí tenemos todos la corresponsabilidad de denunciar debidamente, la corresponsabilidad del respeto estricto a las leyes. Ha habido además mucho mito que si es solicitante de refugio no le puede hacer nada a la policía. Eso es mentira. Que si es refugiado y delinque no lo pueden expulsar. No necesariamente. O sea, las normas establecen una serie de prerrogativas donde siempre priorizan la soberanía nacional, la seguridad nacional, la seguridad pública. Todo el corpus normativo internacional está establecido así. No es menos cierto de que hay unos retos importantes. Ahí están las cifras del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que señala que incluso el Perú pudiese crecer al 2030 4.5 puntos del PBI solo por la migración si se eliminan las barreras para la inserción socioeconómica. También estuvo el informe del BID, que tuve la oportunidad de estar en el panel en Washington hace pocos días,
que señala toda una perspectiva de indicadores para medir cómo están los migrantes en la región. Y es muy importante esa mirada regional, porque hay venezolanos aquí, hay colombianos aquí, pero hay peruanos en Chile, hay peruanos en Argentina, hay peruanos en Estados Unidos. Y así tenemos una realidad hipercompleja regional de flujos mixtos de movilidad humana, que a su vez son los flujos de mercancías, que es parte de los acuerdos de convenios internacionales de apertura de mercados, de flujos de bienes, servicios, capitales y personas. Y profesionales, claro. Es lo que en algunos países califican como una fuga de talentos para otros países aporta. que son los que reciben precisamente esos talentos. Claro, Venezuela significar un cambio tiene importante. ahorita 9.000 docentes de educación física menos que están en Perú. Esos son solo los que están en Perú. Suma los que pueden estar en este momento en Colombia, los que pueden estar en México, los que pueden estar en Argentina. O sea, hay una fuga de talentos que es muy triste respecto del desarrollo del país de origen por circunstancias que ya sabemos que exceden las posibilidades de un ciudadano de hacer frente a los excesos que pueda cometer un Estado. Y por esa razón es que yo siento que tenemos que pensar también en toda la historia, ¿no? En los momentos de conflicto social, económico e incluso de seguridad que han vivido muchos de nuestros países, hemos visto esos flujos migratorios hacia otros lugares. La gente dice, bueno, pero es que los venezolanos salieron todos al mismo tiempo. Bueno, salieron todos al mismo tiempo porque la crisis fue en ese momento. En 1985 al 90, los peruanos también salieron todos al mismo tiempo cuando vivimos. Claro, lo que pasa es que era menos gente y había menos redes sociales. Claro. Había menos oferta comunicacional. Ahorita tú haces zapping entre cientos de canales. Tienes Netflix, tienes Instagram, tienes Twitter. O sea, tenemos una sobrecarga de discursos y de narrativas que, ojo, esa sobrecarga de discursos y narrativas, irónicamente, atiende unas modas donde a veces genera una sola narrativa, que es esa narrativa del inmigrante visto como competidor, visto como extranjero que viene a quitar algo, lejos de ver que somos sociedades, sobre todo en Latinoamérica, que somos profundamente mestizos, profundamente migrantes, todos. Nancy, muchas gracias por a ustedes. Por la entrevista y por supuesto las puertas están abiertas para seguir hablando de este tema. No, te voy a quitar un segundo nada más diciendo que estamos trabajando desde Benactiva, desde Cedro, en el proceso de regularización migratoria. Estamos trabajando activamente para apoyar a los extranjeros a conocer los procesos, a operar con la plataforma de migraciones. Desde Cedro, además, se está trabajando de la mano con migraciones, abriendo con el sector privado locales como el de Puruchuco, el Migracentro, para favorecer esta inclusión y este respeto estricto a las normas y promover activamente una migración segura, ordenada y regular, porque la armonía es responsabilidad de todos. Muchas gracias, Nancy. Ha sido Nancy Arellana, presidenta de Benacción, que ha estado precisamente aquí en Al Vuelo. Hacemos una pausa y regresamos.